Correlaciones calendáricas. Como les comentaba anteriormente, al ingresar al Internet para intentar correlacionar calendarios aparece una gran diversidad de posibles coincidencias, de entre ellas la más aceptada por el oficialismo es el conteo tonálico elaborado por Alfonso Caso. Veamos un fragmento perteneciente a una novela apocalíptica de un amigo, que se dio a la tarea de buscar la correlación de algunos eventos históricos de nuestro acontecer cercano. La novela pertenece a una saga denominada DN1, diseñada de acuerdo con el autor para ser enlazada a las historias creadas por otros escritores. Esa es la razón de que mi relato llamado Portal Fantasma forme parte de esta serie siendo de mi autoría, pero veamos los fragmentos relativos a la cuenta calendárica. Les dejo el nombre del libro y las páginas por si quieren buscarlas. Héctor Manuel de la Cerda Vázquez, muerte de N1. 208. Sería una respuesta al por qué. Cuando la casa, la muerte y el carrizo coincidan, en el cerro del Tule, el cielo se cubrirá de luces y destellos, y en la tierra habrá caos y muerte. ¿Por qué tendrían que coincidir una casa, la muerte y un carrizo? Si hay que ver de las palabras, y observando que el resto de los párrafos, siempre comienza con un conjunto de sustantivos que tienen que coincidir. Esto evidencia la presencia de un código. La estructura predominante de los párrafos marca, como primera instancia, la coincidencia de tres elementos, como condición. Luego señala siempre un lugar, y por último un suceso, el cual describe coincidencia, más lugar, más evento. Héctor Manuel de la Cerda Vázquez, muerte de N1. 210. Son parte de un código, el lugar no puede obedecer a ese código por lógica. Lo cual podría ser más fácil de descifrar. Cuando busqué el Cerro del Tule en Internet, los resultados me mostraron un cerro en Sinaloa. Pero no creo que sea tan textual la descripción, ya que la voz sin rostro dice que hay que mirar detrás de las palabras. Por lo tanto, cambié mi búsqueda anteponiendo la frase que significa en el buscador. Quedando de esta manera, ¿qué significa el Cerro del Tule? Ahora el buscador me arrojó otro lugar. Tultepec, Estado de México. Que en náhuatl significa el Cerro del Tule. Héctor Manuel de la Cerda Vázquez, muerte de N1. 215. Lo primero que hice fue poner los tres sustantivos de la coincidencia, respetando su orden de aparición en el buscador. Casa, muerte, carrizo, y de entre los resultados, resaltó una nota, de la celebración del Año Nuevo Mexica 7 Carrizo. Al abrir la liga, descubrí más sustantivos de los que se encuentran en los demás párrafos de las bestias de Noé. En efecto, había encontrado lo que buscaba. Un señor de nombre Alfonso Caso, había realizado una correlación entre el calendario mexica, que por cierto está en náhuatl, y el calendario juliano, es decir el nuestro. Héctor Manuel de la Cerda Vázquez, muerte de N1. 216. Investigando más, encontré que en línea hay convertidores del calendario azteca, los que me permitieron rápidamente hacer cálculos en base a los códigos de coincidencia en las bestias de Noé. La fecha al ingresar casa, muerte, carrizo, es el 20 de diciembre de 2016. Mi teoría era correcta. El primer párrafo se refiere a las explosiones de pirotecnia en Tultepec. Antonio Guadarrama Figueroa.